Hoy vamos a hablar de una tecnología militar que está haciendo mucho run llamada Eagle Eye. Vamos a hablar de la Grokipedia y vamos a hablar del nivel de deuda de Estados Unidos. No tengo computadora, no sé usarla, estoy amolado. No sé cómo he llegado al 2025 sin computadora. Artista Pedro Friedberg. Mundo futuro. Mundo futuro. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Ustedes creadores y curiosos que construyen el mañana hoy. Nosotros no predecimos el futuro, solo lo exploramos. Desde Seattle, Washington, nuestro queridísimo Jaime Limón, y desde San Francisco, California, nuestro ya sano, recuperado, pero sobre todo feliz, nuestro querido Mayito Valle. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Queridos amigos, un placer tenerlos completos con nosotros, contentos, con esa sonrisa que los caracteriza. ¿Cómo están? Don Jorge, don Mario, don Emilio, gente que nos escucha, feliz de que nos acompañe el señor Valle, ya regresó de sus pendientes que tenía ahí. Maravilloso tenerlo de vuelta aquí para arrancar otra vez. Aparte, está súper chingón, James, porque tú eres igual de troll que este cabrón, pero más suavecito, güey, más chingaquedito, más sutil. Pues sí, damas y caballeros, afortunadamente la salud y yo somos uno mismo. Muy contento de estar de nuevo con ustedes en este episodio. Nos acercamos de una manera dramática al episodio 200. Estamos muy contentos y ya le diremos por qué específicamente el episodio 200 va a ser absolutamente avasallador y muy especial. Lo vamos a hacer con todo cariño para ustedes. Póngase cómodo y cómoda. Esto es Mundo Futuro. Presentado por Autómata, inteligencia artificial agentiva, el nuevo motor de crecimiento empresarial. Esto es Virtual Realidad, la sección donde las noticias parecen un sueño de ciencia ficción. Bueno, pues bienvenidos a esta sección de Virtual Realidad. Noticias que tienen la facultad, el potencial de cambiar el mundo. Y bueno, estoy feliz porque regreso al primer lugar, ya lo había extrañado, un día más en la cima, es increíble. Gané avasalladoramente, querido James, creo que 80% a 20, lo siento. Y ganaste porque yo no estaba, hay que anotar. Sí, la verdad fue tiro derecho contra mi querido James. Desde que lo grabamos sabíamos que ibas a ganar, fue un muy buen tema, entonces bien ganado. No dio batalla. Y creo que voy a repetir esta vez porque no hay forma. La verdad es que por donde le he pensado, no hay forma que me ganen. Esta vez tampoco. Porque lo siguiente, resulta que se hizo historia, Google hizo historia con su chip Willow. Lo que hizo fue que anuncia un proyecto que se llama Quantum Echoes. Lo que sucedió es que una computadora Quantum con el chip Willow desarrolló una tarea en 2 horas y media, lo que una computadora tradicional hubiera tardado 13,000 veces más. Entonces, bueno, esto fue tal la noticia que sacudió a los mercados. No me dejará mentir Mayito y ahorita me gustaría escucharlo, porque además estuvimos peleándonos, quiero que sepan que estuvimos peleándonos esta noticia y tuvo la cortesía de cedérmela. Lo que le estaba diciendo es que los mercados reaccionaron incluso, Mario, o sea, la acción de Google subió después de esta señal que mandaron de este golpe sobre la mesa de Quantum, ¿no? Porque además hay que decir muy rápidamente que no fue el comparativo no es con cualquier computadora normal clásica, el comparativo es con cualquier computadora, más bien cualquier supercomputadora, es decir, 13,000 veces más tiempo le tomaría a una supercomputadora. Sí. Lo que hizo este chip. Lo que me explicaba ChatGPT, Mario, porque pues obviamente lo de Quantum me lo explican y no lo entiendo, y era que hizo como si el sistema de ecos es como si tú lanzaras una piedrita a un estanque y entonces hace todos los ecos, y lo que hace es que realiza, o sea, la ida y el regreso de los ecos todo al mismo tiempo para determinar la forma, el espacio y lo que hay dentro del estanque. Digamos, eso lo hace
inmediatamente, mientras que eso a niveles cuánticos, ¿verdad? Hubiera tardado 13,000 veces más a una computadora de terminar. Y la razón específica es porque, como lo hemos dicho muchísimas veces, y la verdad es que siempre me da mucho gusto que hablemos de Quantum acá, porque llevamos literalmente muchos años hablando de esto aquí en Mundo Futuro, la diferencia es que en la computación clásica está llena o está construida de ceros y unos, es decir, un dato puede ser un cero o un uno, el switch apagado o prendido. En la computación cuántica puede ser apagado, prendido o las dos cosas al mismo tiempo, y eso obviamente hace que de manera exponencial se pueda procesar información. Ahora, para comentarle al respetable, ¿esto qué tiene que ver con el futuro? Pues todo. Porque al final, imagínense, lo que primero se nos viene a la cabeza es que podrían ser unas simulaciones de fármacos. Entonces, imagínense en el campo de la medicina poder simular un fármaco con todas las medicinas, posibles reacciones que podría haber en el cuerpo humano al mismo tiempo y podríamos descubrir rápidamente nuevos fármacos, nuevos materiales, incluso todo eso al mismo tiempo, si es que esto sigue avanzando, que así será. Impresionante, es un avance impresionante, histórico. Yo creo que vas a ganar, mi canal. Sí, bueno, y además no quiero dejar de decir que no está solo Google, ¿no? Que la carrera es ahí contra IBM y contra Microsoft, que tienen también ya, o sea, que es carrera ya, ¿no? Que ya tienen otros experimentos de Quantum, pero en este caso, sí, sí fue mucho más palpable, rápido y real. Ahora, habrá que decir que todo esto aún es inestable, ¿no? Entonces hay que esperar, pero creo que sí, aquí nos gusta dar estas noticias de Quantum. Me parece que esto sí se hizo historia y fue en octubre, márquenlo en su calendario, octubre del 2025. Bueno, yo les tengo una noticia rapidita que la verdad es que también me gustó mucho, no porque tenga la misma dimensión de lo que acaba de platicar Jorge, definitivamente no, pero sí removió absolutamente todo el mundo relacionado con inteligencia artificial pragmática en computación, digamos, clásica. Y me estoy refiriendo al lanzamiento que hizo OpenAI de un nuevo navegador web llamado ChatGPT Atlas, con no solamente inteligencia artificial integrada, sino también con un montón de funciones claves agénticas. ¿Qué quiere decir funciones claves agénticas? Que te permite terminar tareas y completar tareas, es decir, navegar por ti para buscar, llenar formularios, hacer compras, no solamente guardar una memoria en cuanto a lo que está haciendo, sino esa memoria asociarla a un contexto de conversación, lo cual recuerda tu historial de navegación, pero ese historial de navegación está relacionado con el contexto de la conversación, porque no es nada más como que recuerde de una manera plana el historial de navegación, sino sabe qué es lo que buscó, por qué lo buscó y qué está platicando contigo. Está basado, lo que está interesante es que está basado en Chromium, que es una tecnología, si no me equivoco, que tiene que ver también con Google, pero la verdad es que la diferencia con otros navegadores agénticos como Comet de Perplexity u otros que habían ya salido, Base, etcétera, es que definitivamente la integración que tiene con ChatGPT es una integración pues natural a partir de pues tomar en cuenta que la millonada de gente que está utilizando ChatGPT es, digamos, como seamless, ¿no? Es facilita y absolutamente, digamos, como fluida. ¿Por qué creo que sí es relevante para el futuro y no nada más es una noticia plana del lanzamiento de un browser? Definitivamente puede sentar las bases. Recordemos que OpenAI tiene la intención de dominar al mundo. Totalmente. Y ChatGPT Atlas puede cambiar poco a poco la interacción del usuario con Internet, porque entonces ya no se va a tratar de simplemente hacer búsqueda y hacer clic, sino conversar con la web. Aquí es donde ya tiene lugar el web semántico, ¿no? Del que hablábamos en Sputnik, ¿no? De cuándo iba a llegar el web semántico, que era el web con el que podías platicar de una manera, o si no platicar, por lo menos comprender de una manera profunda. Los navegadores dominantes como obviamente Chrome o Firefox para los hippies que me están viendo, etcétera, pues obviamente tienen cierta integración con inteligencia artificial,
pero no cambian todo el ecosistema de navegación y todo el ecosistema de, digamos, de utilización como lo está haciendo Atlas, lo cual puede tener impacto en productividad, en industrias como educación, investigación, ventas, entretenimiento, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de que un web browser y una entidad como ChatGPT sean uno mismo, como Timbiriche, definitivamente es algo que puede sacarla del parque, ¿no? Y por eso es que me pareció muy, muy interesante que este agente o este modo agente que tiene Atlas junto con el contexto de ChatGPT pueda ser una combinación definitivamente interesante. Yo pienso que quiere OpenAI, está aferrado a capitalizar de alguna forma este 2-1 que trae ahora en el uso de la inteligencia Absolutamente. artificial y que está captando todo para poder quedarse, como dijiste tú, como que the winner takes it all, ¿no? Como que ellos ya quieren quedarse con el asistente, con la Samantha, con la Jarvis que vaya a ser en el futuro, pero es ahora o nunca. Sigo teniendo mis dudas, pero el despertar de Google se está yendo poco a poco, pero ya hay ya está haciendo algo ahí con Gemini y le va a traer un nuevo browser seguro que contrarreste esto de Atlas, sí, hay que esperarlo. Lo único que me faltó acotar, queridísimo y respetable público, es que este navegador solamente está por ahora disponible para macOS, está en desarrollo para Windows, para iOS y para Android, pero obviamente la aplicación de macOS se sincroniza con la aplicación de ChatGPT y con tu cuenta de OpenAI. Así que nada, güey, el señor Sam Altman, damas y caballeros. Y bueno, me toca a mí cerrar esta parte con una noticia. Tal vez no va a ser la más impactante, pero cuando leí el encabezado dije, tenemos que platicarlo, porque es algo que la verdad yo no me imaginaba que estaba sucediendo. El encabezado dice, los centros de datos recurren a viejos motores a reacción para impulsar las crecientes demandas de energía de la inteligencia artificial. Y cuando leí ese encabezado, venía con la fotografía de una turbina de un avión. Y en efecto, lo que está sucediendo es que, como hemos platicado mucho ya en el podcast, las demandas de necesidad de energía que tienen los centros de inteligencia artificial sobrepasan por mucho la disponibilidad que existe. Pero va más allá de la energía que llega a estos centros. Una vez que llega la energía, los centros requieren de turbinas, otros sistemas, para poder localmente generar también esa energía, controlarla, distribuirla. Y lo que está sucediendo es que se agotaron las turbinas tradicionales. Los retrasos en la red y la escasez de nuevas turbinas de gas, que es las que más se están utilizando, ha obligado a los desarrolladores de estos centros a reutilizar motores de aviones para generar energía. Entonces, imagínense usted esta cadena donde al principio vamos a decir, bueno, no hay energía. De pronto tenemos energía, pero los sistemas para poder utilizar esa energía, todos los equipos que se requieren, pues hay una demanda tan grande que, de nuevo, no hay suficiente. Para que se den una idea, los plazos de entrega de nuevas turbinas de gas, las que se usan tradicionalmente, que son fabricadas comúnmente por General Electric o Vernova o Siemens, tienen plazos de entrega de 3 a 5 años. 3 a 5 años en el mundo de la inteligencia artificial es una eternidad, es perder la batalla, como lo que estaban platicando ustedes, ¿no? Entonces, porque simplemente no hay suficientes turbinas de gas para todos estos centros que se están desarrollando. Entonces, es un problema grandísimo. A algunos ingenieros se les ocurrió, y eso es lo que se me hizo bien interesante de la noticia, utilizar turbinas de aviones y empezar a reestructurar los sistemas para poder utilizar esas turbinas. Hay lugares donde las turbinas tradicionales van a tomar, ahorita hablamos de 3 a 5 años, pero hay cálculos que hasta 8 años para poder retomar otra vez la disponibilidad de todos estos equipos. De nuevo, es una locura. Un ejemplo que daban en la nota es que General Electric tiene un modelo que se llama el LM6000, que alguna vez
se utilizó para aviones comerciales. Entonces, imagínense turbinas de avión del tamaño de las que se utiliza para un jet en estos centros de soporte o centros de inteligencia artificial. Y la gran ventaja que tienen además es que el mantenimiento es más fácil. Lo único es que ahora están contratando, en vez de expertos en sistemas tradicionales de gas, a gente que da mantenimiento a aviones. Para trabajar en estos centros de información. Entonces me hizo bien interesante y como esto seguro vamos a ver muchísimos problemas en el crecimiento, más allá de no solo la energía, sino de todos los sistemas y la infraestructura que se necesita para seguir creciendo el AI. Yo leí 2 noticias de proyectos que se me hicieron que tenían todo el sentido, ¿no? Uno que se llama Star Cloud de NVIDIA, que era sacar los GPUs al espacio, a la órbita baja, para que ahí pudieran tener energía del sol y además estar en el espacio, por temperatura, pues ya no los tienes que enfriar. Entonces ya están como flotando y sacarían clústeres del tamaño de un refrigerador, con energía propia y estando pues a menos no sé cuántos grados centígrados ya no los tienes que enfriar. Y otra de China que los estaban hundiendo en el mar, que hay un proyecto de hundirlos en el mar a super profundidades, utilizar la energía de las corrientes para darles energía y también no tener que enfriarlos por lo frío de la profundidad del océano, ¿no? Interesante. ¿Se dan cuenta a qué grado estamos estirando la liga energéticamente en el planeta? Algo va a pasar, güey. Algo va a pasar. O la sacamos del parque y alguien descubre como la noticia que dimos hace tiempo de que alguien está tratando de replicar la energía solar en Francia, o vamos a valer pero completamente madre pronto. No lo sé, pero estamos estirando la liga de una manera que históricamente yo creo que no tiene precedente. Estaba viendo un experimento de un dude que hizo quiso ponerle LEDs a diferentes distancias en el desierto de Mojave para de alguna forma simbolizar el tiempo que tiene el universo desde el Big Bang. Y imagínate que hizo una línea como del tamaño de una pista de avión, ¿no? Y entonces, después dijo, bueno, a ver, vamos a hacer de qué tamaño es el avance del hombre desde que se convirtió en Homo sapiens, comparado a esa pista de avión de LEDs. Sí. Bueno, pues resulta que lo tenía pues, imagínate un pedazo de LEDs de 80 centímetros. Entonces dijo, esto es el hombre comparado con el Big Bang y la pista de avión, ¿no? Y entonces dice, el hombre que eres tú, que hoy estamos avanzando, todo esto que estamos diciendo, es el tamaño equivalente a un pelo en la pista del avión. Imagínate. Eso somos nosotros avanzando con ella y todo lo que acabamos de decir, un pelo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Mario. O sea, es broma y fuimos broma siempre y nos acabamos solos y nadie se enteró. Nadie se enteró porque fuimos así, un chispazo, ¿no? Un estornudo. Un estornudo cósmico. O es nuestra y tenemos otra misión, ¿no? Como raza. Sí. Bueno, regresar un poquito al tema, nada más para cerrar. El impacto que vamos a ver, y por eso también quería, como mencionó Mario, quería mencionar esta nota, es porque el impacto que tiene toda esta industria, en industrias que probablemente parecería que no tienen nada que ver, como la aviación, los vamos a sentir pronto. Porque la consecuencia de lo que les acabo de comentar es que si empiezan a comprar todas las turbinas de avión que se pueden producir para los centros de la inteligencia artificial, se van a encarecer los vuelos. Entonces los vuelos van a ser más caros porque no va a haber refacciones, porque no va a poder haber aviones nuevos, porque estos cuates pagaron el doble del precio para poder tener las turbinas y entonces impactan a la aviación. Entonces imaginarán la cadena del impacto, ¿no? Y bueno, esa es mi nota para este episodio. Competitiva. Mundo futuro. Mundo futuro. Bueno, pues como sacado de una película de Hollywood y de Tarantino, además, se me imaginó como esta de Don't Look Up también, es la entrevista que le hacen a Palmer Luckey, que bueno, ya hemos hablado de este dude aquí. Lo hace Joe Rogan y lo hace, a ver, es
está loquísimo. Lo pueden ver en cualquier momento. Este Palmer Luckey, ya lo hemos hablado, es el fundador de Oculus. Después Facebook le compra Oculus, se medio pelea, en el 2017 sale y crea esta empresa que se llama Artreal, que hace drones, se dedica a hacer armas, en pocas palabras, un poco como gear para soldados. Pero está él vestido con una camisa hawaiana, está respondiendo las preguntas de Joe Rogan y tiene puesto un casco que después, al cual después le adapta unos lentes, y lo que hace es empezarle a dar, él con el pelo largo que se le sale así del casco, y empieza a dar una demostración a Joe Rogan de para qué sirve ese casco que se llama Eagle Eyes. Lo que hace ese casco es que ve básicamente a través de las cosas. Entonces se ve como dos soldados van corriendo atrás de un contenedor y el casco va viendo la parte como infrarroja de los soldados, se pasan atrás del contenedor y lo sigue viendo. Entonces estos dos soldados le disparan a un tercero que está detrás de otro contenedor y lo tira, y ese se ve, o sea, le tiran, se cae y ese se ve en rojo como si fuera un videojuego. Todo es como si fuera un videojuego. Después esto tiene como realidad mixta el casco. Entonces lo que él dice es que todo lo que están viendo ese soldado lo está replicando todos los que están viendo drones y otros robots. Ya está hablando de robots que estuvieran en el campo de batalla. Entonces se hace una vista ubicua de todo lo que está pasando. Entonces se hace una como vista hecha por AI completa de todo lo que todos están aprendiendo en la batalla. Entonces, se me hace a mí esto una locura. O sea, me parece increíble que todos estos recursos vayan a un tema de guerra, pero por fin estamos viendo algo que nos deja impresionados en el tema armamentístico o armamentista. Segunda cosa, Google borró de sus estatutos que no van a ir a la guerra. O sea, los refraseó y ya no están hablando de eso. ¿Se acuerdan que en algún momento hablaron y por eso... Don't be evil. Don't be evil. Y después también, por eso luego vendieron Boston Dynamics, porque pues tenía que ver como que los robots podían ir a la guerra y todo eso. Y entonces ahora lo consideran. Y a todo esto yo les quería también hablar de cómo después del review que hice de los lentes y que realmente ya tuve la oportunidad de ver la realidad mixta en carne propia, pues me llamó mucho la atención que venga en la parte de la guerra, pero también en el tema de la cadena de distribución de Amazon. Amazon ahora dio a conocer la semana pasada que van a sacar unos lentes que son para los choferes de los camiones, que tienen una realidad mixta. Entonces, de entrada van a poder decirles hacia dónde está hacia dónde va el pedido. Van a poder ver, con solo ver el pedido, bueno, en este caso la etiqueta, pues ellos van a poder ver a quién va, dónde está el pedido y por dónde tienen que ir. Van a poder ver la hora, a la hora que lo tienen que entregar. Y cuando lleguen a la casa, van a poder ver también el lugar donde lo tienen que dejar en caso de que así sea. Esto van a ir aprendiendo y todos van a ir sabiendo esto. Importante también ahí como un gag que también viene como un perro que lo va a atacar y entonces hay peligros que tienen y entonces todos los repartidores van a saber que en esa casa puede haber un peligro, en este caso lo ponen como un perro. Entonces, me parece que ahora sí, Mario, estamos viendo, ¿no? O sea, ya son 3 noticias en una semana que tienen que ver con lentes y con la realidad mixta, ¿no? Absolutamente, yo creo que como lo hemos dicho también, sobre todo en los últimos episodios, donde hemos insistido que la tecnología inmersiva poco a poco está empezando a ganar terreno. No me sorprende, pero al mismo tiempo creo que vale la pena volver a mencionar que la guerra, sin duda alguna, es uno de los motivos más históricamente importantes para el avance tecnológico. El mismo Internet, hay que recordar que nació gracias a la Guerra Fría y gracias a la paranoia de Estados Unidos, que tenía ganas de comunicarse en caso de un holocausto nuclear de manera remota, conectando computadoras. Entonces, la verdad es que no me extraña, pero al mismo tiempo sí es como pues muy impresionante saber que la guerra
y la tecnología van siempre de la mano, ¿no? Sí, y la descripción que estabas haciendo, Jorge, de el soldado con este casco, este visor en un campo de guerra, yo lo que me empecé a imaginar era un dron humano, de alguna manera, ¿no? Los drones funcionando de manera simultánea con gente a nivel la tierra, ¿no? De piso, que los soldados que se están moviendo, avanzando, y como una inteligencia artificial tomando todas esas visiones diferentes, ¿no? De un dron, de una persona caminando entre la selva. De pronto entonces tienes ya una inteligencia artificial que pueda juntar esa información y decirles a todos qué hacer, ¿no? No, es que está en el video, James. No está en el de Joe Rogan, pero está en el de los Eagle Eyes. Entonces, se ve, imagínate esto como de Star Wars, en donde están viendo el mapa completo, eso que estás diciendo. Entonces, están viendo el mapa completo todos con los lentes, y entonces, y se ven las diferentes, aquí se ven unos que están balaceando, aquí se ve 2 drones volando encima, y se ve cómo están entre todos haciendo, bueno, entre todo lo que todos están viendo y el AI, están terminando de armar el mapa en 3D que todos ven. Impresionante. Ahora igualito como lo estás diciendo. Ahora imagínate, porque este ejemplo y el Eagle Eye es un casco para un ser humano. La tecnología apunta a que este tipo de visión y este tipo de habilidad sea ejecutada en el campo de batalla por un robot humanoide que va a tener la capacidad de procesamiento 20,000 veces más potente que la humana para poder incluso un solo soldado saber qué está pasando al mismo tiempo y tener esa misma vista y entenderla, ¿no? Entonces, ahí sí que nos agarren, pero bien confesados, mis carnales. No, es que lo que les digo es la entrevista ya está loca, ya él duda así como loco, poniéndose el casco con el pelo largo y la camisa hawaiana, y es como de esto que va a salir algo mal, o sea, está loco. Bueno, yo este episodio quería platicar con ustedes de esta palabra que yo no había escuchado y que promete estar en nuestro vocabulario muy pronto si el señor Musk cumple su promesa, y la palabra es Grokipedia. Básicamente lo que está pasando, y si usted ha estado siguiendo este podcast, sabemos que al señor Elon Musk no le gusta el contenido de Wikipedia. Wikipedia durante pues ya décadas, podríamos hablar de décadas, lleva juntando la información con un sistema editorial que permite que usuarios integran información, hay editores, hay moderación, y se ha convertido en una fuente de información muy importante, ¿no? Para la humanidad junto con el crecimiento de Internet. Pero los contenidos de esa Wikipedia no son bien recibidos por gente que tiene una visión del mundo un poco más extrema, ya sea de izquierda o derecha. Y lo que les molesta, y esto incluye al señor Elon Musk, es que no reflejan la realidad como ellos la ven. Entonces, ¿qué está proponiendo? Está proponiendo crear esto que se llama una Grokipedia, y es una conexión entre su sistema Grok de inteligencia artificial, Twitter o X, más usuarios, creando una base de datos con más de 900,000 entradas, me parece que ya tenían, porque ya se está desarrollando, que sí va de la mano con la visión del mundo que los usuarios de todos estos sistemas, de Grok y de X, toman como la realidad o la verdad de las cosas, ¿no? Los hechos factuales en base a lo que ellos creen que es real contra lo que existe en Wikipedia. Más allá de una competencia, lo que él quiere armar es un sistema parecido a Wikipedia, pero que se esté actualizando de manera automática en tiempo real a través de su inteligencia artificial, a través de los contenidos que la gente pone en X, que sea muy fácil actualizarla, pero de nuevo, bajo los parámetros que van a definir ellos en cuanto al contenido editorial, que estén lejos de toda esta palabra woke que mencionan mucho, ¿no? De que no sean liberales, y que ese se convierta entonces en la base no solo para su sistema de referencia, sino también para la inteligencia artificial que está desarrollando y para cualquier sistema que requiere información histórica, científica, vayan a este sistema y ahí encuentran lo que ellos llaman la realidad, ¿no? De las cosas. Muy preocupante, porque creo que una de las cosas que tiene Wikipedia es que, aunque sí
no busca reflejar todos los puntos de vista, sí está sustentada por expertos en algún momento que entran y hacen correcciones y que actualicen la información, y que es una información que en general se mantiene como lo conocido y más sustentable, ¿no? En cuanto a hechos reales. Ahora va a tener que competir con este nuevo sistema que es totalmente definido, editado y con una visión del mundo muy específica. Y que entonces cualquiera de los sistemas, imagínense, si usted tiene un Tesla y va por la calle y pregunta, oiga, ¿y qué es esa estatua que está ahí? Bueno, pues probablemente la información que va a recibir va a venir de esta Grokipedia, y que a lo mejor la visión de la Grokipedia sobre esa estatua va a ser muy diferente a la que históricamente conocemos. No sé, por darle un ejemplo de cómo, más allá de que esto sea un berrinche del señor Musk y quiera tener su sistema que compita con Wikipedia, se convierte entonces en una fuente de información que muchísimos de sus servicios y productos pueden utilizar, y entonces empiezan a definir una visión del mundo para los usuarios de sus productos. Como dicen por ahí, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Entonces no vaya a ser que el señor gane y escriba su versión de la historia. Estaba viendo que un artículo de Wired que están súper preocupados porque ya empezó a empezar a echar historias falsas de inmediato, como dice, como que la pornografía hizo que el SIDA se expandiera, o que social media puede estar haciendo fueling a la gente de transgender. O sea, que el social media es la que está incitando a la gente transgender. Entonces, ya se le ve el espíritu anti-woke, ¿no? De entrada al señor Musk, que, pues, dicho también sea de paso, pues ha perdido más del 40% de su fanbase también en Grok, ¿no? O sea, eso también hay que recalcarlo, que si bien pues sigue siendo una red social, pues también es que ha ido a menos desde que él entró y dejó de ser Twitter. Quien quiera que no le parezca, como Trump, que diga, no me parece, hago mi red social, y entonces no me parece wiki, entonces hago mi propia wiki. O sea, ve lo que se está perdiendo. Wikipedia es de las cosas más, todo lo que sea wiki something, era de las cosas más hermosas que le ha pasado a la humanidad desde la creación de Internet. Es algo increíble, claro. Es un modelo hermoso que ha funcionado durante décadas, ¿no? Y llega alguien a quererlo destruir porque no le, y esto es todo, el driver de todo esto es porque le cambian a él su wiki, no quiere leer la historia, no quiere que la gente se entere o que trascienda en su instinto faraónico lo que la gente piensa de él, sino quiere él escribir su propia historia. A mí una de las cosas que me parecen es que, por un lado, yo creo que Wikipedia no hay manera de que desaparezca, ¿no? Tendría que pasar algo verdaderamente horrible para que desapareciera, pero lo que sí creo y que está muy grave, por eso hay que darle ahí cada que pasa ahí su banner del tamaño del monitor, ¿no? Un primer banner, así que estás entrando a un artículo y viene un banner diciendo, oye, no seas cabrón, mándame más. Yo sí le doy dinero. Yo también, de vez en cuando. Hay que donar. Y como sí le doy dinero, cada vez me pide, es más irreverente para pedirme, ya dame dinero, güey. Ya toca. Lo que iba a decir es que en realidad lo que está sucediendo es que se hace mucho más agridulce esta separación y tremendamente triste, y es una tragedia el ver que los echo chambers, ¿no? Las cámaras de eco se empiezan a aislar y se empieza realmente a dividir más aún todavía la gente que está usando este tipo de echo chambers, ¿no? La gente que va a usar Grokipedia y la gente que va a hacer Wikipedia van a vivir en planetas absolutamente distintos, ¿no? Y si se encuentran en la calle, pues se va a armar la hecatombe en chiquito, en mediano y en grande. Entonces, ese es el tema que a mí me preocupa, que hay una separación dramática de visiones del mundo, no porque una u otra vaya a predominar, sino más bien porque la colisión de visiones
se va a hacer muchísimo más grande y más grave, creo yo. Y creo que, como mencionaba, el tema de la conexión de servicios y productos conectados a una visión ideológica, ¿no? No estamos acostumbrados a comprar un aparato, comprar, en este caso, por ejemplo, un coche, y que el coche, la información que tome, tenga un punto de vista ideológico, ¿no? Que cuando nos dé datos sobre un lugar en el que nos encontramos o que pueda darte información basada en no lo que es compartido como información factual, sino una visión muy personal o una versión muy de ideología muy extrema. No estamos acostumbrados a eso, ¿no? Usted no compra una computadora esperando que la computadora tenga un punto de vista, ¿no?, en su contenido, pero eso es lo que podría llegar a pasar cuando empezamos a tener estos productos, ¿no?, que están atados a información con una visión ideológica tan extrema, ¿no? Que además muestra otras visiones como no existentes o falsas. Nunca hemos vivido eso como consumidores de tecnología, pero es algo que, como estamos platicando, viene y viene ya. Musk ha hablado ya que la versión 0.1 saldría antes de que termine el año, y hay por ahí algunos reportes de que estuvo unas horas disponible, algunos lo pudieron ver y después se bajó. Entonces, pues aquí estaremos platicando de lo que venga con esto, pero seguramente va a ser de mucho impacto y no será la primera vez que vemos ideologías reflejadas en productos y servicios de manera tan dramática. Me toca hablarles, damas y caballeros, de un tema que quizá, como mis compañeros me dijeron, se parece mucho a uno de los temas que hace un par de episodios toqué, pero la verdad es que no se parece. Parece que se parece, pero de verdad no se parece. Cuando hablé del mercado bursátil y hablamos de una posible burbuja de AI, etcétera, etcétera, creo que quedó muy claro que esta inflamación, a lo mejor del Nasdaq y de otros índices bursátiles, se debe justamente al optimismo y a la efervescencia alrededor de la tecnología. En realidad, hoy les vengo a hablar de algo que sí tiene un factor de futuro y un posible impacto tremendamente fuerte a nivel futuro, y que hoy o hace unos días empezó con una noticia tremenda, y que es que Estados Unidos alcanzó un nuevo récord histórico en cuanto a deuda pública se refiere. Estamos hablando de 38 trillones de dólares. 38 trillones de dólares. Nunca antes un país en el mundo y en la historia había debido tanto dinero. Para ponerlo un poco en perspectiva, si cada habitante del planeta debiera todo esto en su totalidad y aportara $4,000, apenas se cubriría la deuda, ¿no? La deuda se mide muy fácilmente frente a el concepto de Producto Interno Bruto, que es la riqueza que genera un país, ¿no? Es decir, su Producto Interno Bruto es la riqueza, lo que produce un país, y lo que se debe en deuda, ¿no?, es la relación, que en este caso es del 130%, es decir, la relación deuda-Producto Interno Bruto de Estados Unidos es del 130%. La parte grave es que se calcula que para el 2030 esto va a subir a 143% antes de que termine justamente la década. Antes del 2030, según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública de Estados Unidos va a superar 140%. ¿Por qué quise venir a hablar de esto con ustedes? Porque no tiene nada que ver con inteligencia artificial, no tiene nada que ver con quantum, no tiene nada que ver con CRISPR, ni de los temas que normalmente hablamos aquí. Estados Unidos no es cualquier país, damas y caballeros. La deuda pública del país y de la economía más importante del mundo, estamos hablando del país cuyo sistema financiero es el que sus chicharrones truena a nivel global, ¿no? Los bonos del tesoro estadounidense son literalmente el activo más usado por todos los bancos del planeta, todos los gobiernos del mundo. Es decir, los bonos de deuda que emite el gobierno de Estados Unidos es, ahí viene la parte clave, la señal de confianza que sostiene la economía mundial. Cuando Grecia llegó hace algunos años a unos niveles similares de deuda, esto fue en 2010, si no me equivoco,
entró en una crisis, James y Jorge, que, si no mal recuerdan, hundió por completo a su economía. Y estamos hablando de Grecia, que dejó completamente a una generación entera sin empleo. La diferencia es que Grecia no podía imprimir su propia moneda, Estados Unidos sí puede y no es cualquier moneda, es el dólar y bueno, pues obviamente ese detalle es absolutamente clave, ¿no? Italia vivió una crisis parecida, etcétera. Lo que en 2024 cambió con respecto a esto es que el gobierno de Estados Unidos gastó más de $1 trillón solamente en intereses. Imagínense, $1 trillón solamente en intereses. Es decir, este dinero, que además no reduce la deuda, estamos hablando de que $1 trillón es parecido al presupuesto militar completo de Estados Unidos anualmente. Entonces, más crece la deuda, más dinero se va en pagar intereses. Por eso es que las tasas de interés están más altas que nunca, ¿no? Y bueno, no que nunca, han estado mucho más altas en los 70s, etcétera, pero con respecto a los últimos años están más altas que nunca. Y entonces menos queda para educación, para salud, para investigación, para infraestructura. Es cuando, es como, imagínense una especie como de familia que ya no puede ahorrar ni mejorar su casa, ni pagar mantenimiento, porque toda la pinche tarjeta está impagable, cabrón, ¿no? Entonces, el gasto público, que sube por varias razones, y espero no estar nerdeando demasiado, pues puede subir por programas de salud, por los niveles de pensión, por el gasto militar, por obviamente educación, etcétera, etcétera. Pero es una combinación que en este caso lleva muchos años acumulándose y que no se corrige, ¿no? Entonces, bueno, para ir más o menos terminando este primer bloque y ver qué opinan ustedes, es que el tema no es hablar nada más de deuda numérica, estamos hablando, y por eso quise hablar de esto, el factor tremendo que aquí está en juego es la confianza. La confianza que jamás se ha perdido, por lo menos hasta el momento, desde el punto de vista financiero, en la economía número uno de Estados Unidos. Nunca el mundo ha dejado de confiar en el dólar, independientemente de que tenga sus altibajos. Nunca ha dejado de confiar que el gobierno de Estados Unidos va a pagarle a los inversionistas cuando compran deuda, ¿no? Pero si un día Estados Unidos, no muy lejos de el año el que estamos viviendo, llegase a no cumplir sus responsabilidades de pago a deuda, entonces las cosas a nivel de efecto global pueden verdaderamente salirse de control, ¿no? Desde el punto de vista local, regional y global, la economía podría pararse en absolutamente todo el mundo, o por lo menos en un 70% de economías globales, ¿no? En ese sentido, creo que esto puede, y estamos en una época en donde se puede cambiar la historia. Si Estados Unidos pierde su capacidad de financiarse sin inflación o sin devaluación, el centro del poder económico podría desplazarse hacia dónde creen. ¿Quién Hacia crees? los árabes. ¿Quién crees? No, hombre, hacia China, mi carnal. China. China Hacia podría China. llegar a decir, no se preocupen, mis hermanos, aquí yo vengo a salvar, ¿no? A mí, por eso te dije los árabes, porque me parece que lo de China es, o sea, con el tema de infraestructura, tecnología, manufactura, me parece lógico y que está ahí. Pero ¿dónde está el dinero? El dinero, o sea, ¿dónde está la lana que financia? Están los árabes, ¿no? O sea, los árabes es donde Estados Unidos ha puesto sus puentes para tener acceso al dinero. Son sin duda una economía tremendamente fuerte y están sin duda, o sea, no te discuto esa parte, pero el tamaño del Producto Interno Bruto chino, por ejemplo, el tamaño del poder productivo de Sí. China, en ese sentido puede oscurecer y avasallar por completo cualquier otra fuente de dinero, porque también los chinos lo tienen. Entonces, si estamos frente a un síntoma, Jorge, en Estados Unidos, donde hay deuda récord, tasas altas,
un déficit que está creciendo, además una polarización política que cada vez crece más y más y más, pues la caída de confianza en los famosos bonos del Tesoro, que son el activo económico más intercambiado de todo el planeta, pues verdaderamente se empieza a parecer a una especie de volcán que está a punto de explotar y nadie quiere hacer evacuación, ¿no? Es como si el pinche desmadre fuera a punto de explotar y todo el mundo pues está obviamente colgado de ese tipo de sistema financiero. Entonces, nadie sabe qué va a pasar. Muchísima gente que es súper experta en esto, yo no lo soy, pero muchísima gente que es experta en esto dice, no se preocupen, lo único que vamos a tener que seguir haciendo es seguir imprimiendo dinero y que eso jamás se acabe, y mientras no se acabe la impresión de dinero, la deuda puede llegar al infinito. Pero a lo mejor eso es matemáticamente correcto. Lo que normalmente perdemos de vista es la reacción humana, la reacción emocional, la reacción no matemática. Y si un día el mundo le pierde la confianza a Estados Unidos, vamos a entrar en una dinámica tremenda a nivel mundial que jamás en la historia de la civilización hemos visto. Yo estaba viendo, fíjate qué interesante, como ahorita que lo estabas platicando conecté, estaba viendo una entrevista que le hizo el Financial Times al primer ministro de Singapur hace unos días. Uh-huh. Y justo habla de un mundo y le preguntan, ¿usted cree que lo que está pasando en Estados Unidos es temporal, es una fase o es un cambio? Y él dice, ¿es un cambio? Estamos viendo que esto va más allá de la administración de Donald Trump. Sí, hay un cambio de visión y la gente que lo está apoyando. Y hay un cambio de visión del rol que tiene Estados Unidos, que ha llevado durante décadas Estados Unidos como esa fuerza constante, ¿no? Que tiene una opinión y que ofrece como un resguardo económico y militar. Y lo que él dice es, eso ya no va a estar ahí. Entonces, no sabemos para dónde va, tanto de manera, obviamente, militar, pero financiera, las relaciones donde todo dependía de Estados Unidos y el dólar, eso ya no va a existir. Y hoy no tenemos referencia, y eso de nuevo, el primer ministro de Singapur decía, hoy no tenemos referencia de cómo funciona un mundo así, un mundo con múltiples cabezas o múltiples estados decidiendo. Exactamente, con el poder fragmentado, exactamente, James, exacto. Con el poder fragmentado nunca hemos vivido en un mundo así. No, pero estas generaciones no. Y déjenme sumarle que en China, por ejemplo, que estamos hablando que es el que viene ahí a 2 nanosegundos, no dicho por mí, sino por Jensen Huang, que dijo... No, a ver, no se equivoquen. China no viene 5 años atrás. Está 2 microsegundos atrás. Entonces, denle todos porque ahí vienen, ¿eh? Otros dicen, dude, la guerra está perdida. Los que ya llegan de China viendo la infraestructura dicen, esta carrera ya se acabó, ya ganó China. Es cosa de que siga su curso, nada más, ¿no? O sea, de que siga para que todo lo que acabas de decir, para que pase todo lo que acabas de decir. Uh-huh. Pero algo que me parece a mí a destacar es que ellos no tienen a los Musks y no tienen a los Marks y no tienen Tech Bros. Al final, allá no los necesitan. No los necesitan, porque allá está. No los necesitan. Está regulado, James. O sea, esos, exactamente, no tienen esos bandazos. O sea, ya no están hablando de la Groquipedia. No, los Tech Bros lo que meten es ruido. Exacto. Ruido, porque no hay un control, están volviendo, entre ellos y la administración de Trump, están volviendo inestable. Lo que siempre sabías que con instituciones iba a funcionar. Así es. Las instituciones ya no funcionan, el modelo ya no funciona, entonces cualquiera, ya no solo China, ya cualquiera tiene más influencia. Claro, se le sube. Porque se hace un hueco, ¿no? El hueco que deja Estados Unidos y su dólar. Sí. O sea, cuando en los 90s, es más, early 2000s, Bill Gates iba a ser una faramalla de esas, o quién, o Steve Jobs, o quién, ni Larry Ellison del pasado, ¿no? O sea, esos estaban para dar tecnología y hacer dinero, pero no este tipo de escándalos. Y me parece que ese es parte del principio del fin, querido James. Esto es Mundo Futuro.
el principio del fin. Pues hoy les quiero recomendar un libro que estoy releyendo, un libro que la verdad es que medio leí como en un 60%, 70% durante la pandemia. Es un libro que no envejece, es un libro de 1979, pero que me pareció súper relevante para volver a leer en estos tiempos de inteligencia artificial, porque lo leí en la pandemia por primera vez, le traía yo ganas, pero si estamos hablando de inteligencia artificial, si estamos hablando de crisis globales, si estamos hablando de mundos complejos, la verdad es que este libro vale muchísimo la pena. Se llama Gödel, Escher o Escher Bach, que está hablando de un matemático que se apellida Gödel, Escher, que es el dibujante que todos ustedes conocen, y Johann Sebastian Bach. An Eternal Golden Braid. El autor se llama Douglas Hofstadter. Douglas Hofstadter. Es verdaderamente una obra de arte. Ganó el Pulitzer este libro porque intenta responder una sola pregunta, que es ¿cómo puede surgir la conciencia o la mente a partir de algo puramente mecánico? En tres mundos, que es las matemáticas o la lógica matemática de Kurt Gödel, que es este señor que yo no conocía, lo conocí por el libro, los dibujos increíbles, chingoncísimos de M.C. Escher, ¿no? Que todo el mundo conoce, y si no los conoce, por favor vaya a conocerlos, definitivamente son impresionantes, y la música del gigantesco Juan Sebastián Bach, muestra que todo esto que estos tres crearon en la matemática, en la música y en las artes plásticas, tienen como cosas en común, y esa cosa en común que el autor señala en el libro es un concepto llamado autorreferencia, que es esta acción como de verse a sí mismo. Muy rápido, pues un Escher se dibuja manos que se dibujan a sí mismas. Ahí está la autorreferencia, ¿no? Gödel hace un ejercicio de sistema lógico que tiene una complejidad donde hay afirmaciones que se afirman a sí mismas, ¿no? O se prueban a sí mismas. Y bueno, obviamente Johann Sebastian Bach y sus fugas, ¿no? Que son de ida y de regreso, de ida y de regreso. El punto es que hace de una manera bellísima en cada uno de los capítulos. No es un libro fácil, la verdad es que yo la primera vez que lo leí, sí me ganó, o sea, lo leí en un poquito más de la mitad, por eso es que lo estoy volviendo a leer. Vale muchísimo la pena, tiene unas cosas hermosísimas a nivel creatividad. Si usted es creativo, si usted es matemático, si usted es ingeniero o ingeniera, o simplemente quiere leer una cosa distinta, este es un librazo. Es un libro de 1979, como ya dije, y está en todos lados. Gödel, Escher, Bach, An Eternal Golden Braid, de Douglas Hofstadter. Aquí está el tabiquito. Bueno, pues yo primero quería decirles una mala noticia que tenía que ver con la película de Akira, que ya lo habíamos platicado, ¿no? Que ahí venía y que estábamos esperando hasta... Hay muchos cortos, muchos trailers hechos por fans, ahora con AI, de cómo se podría ver para el 2026 la película de Akira. Y resulta que después de 20 años que le hemos estado esperando, la volvieron a cancelar. O sea, imagínense eso. O sea, ya le habían dado una cancelada en el 2002, en el 2011, luego en el 2012 la cerraron. El punto es que se empezó el desarrollo de la película se empezó en el 2002 y no había pues la capacidad técnica. Querían levantar $150 millones y no levantaron toda la lana. Luego se la dieron a Stephen Norrington, que era el director de Blade, se lo cambiaron a Taika Waititi de Thor, lo han estado cambiando, han hecho un relajo, y el punto es que Warner perdió los derechos de la película y se lo regresó a la editorial original, que se llama Kodansha, y que, bueno, pues que es la responsable de la edición del manga original de Katsuro Otomo. Entonces,
pues hasta ahora, después de 20 años y que hemos estado hablando desde Sputnik, que venía desde el 2002, que venía la película por fin de Akira, no viene. Pero miren, yo creo que es un blockbuster y creo que va a estar buena. Algún día alguien la va a llegar al precio y la van a hacer. Y ahora, como se va a bajar la barra con el tema de AI, pues esperemos verla pronto. Por lo pronto, esta es una mala noticia. Y abusando de la amistad, de su amistad, quiero dar otra recomendación que era originalmente la que traía, que era nada más ver y disfrutar de la obra de Pedro Friedberg, que es con quien abrimos la frase en este episodio. Y bueno, pues es este artista surrealista, arquitecto y diseñador mexicano, artista plástico de origen judío-alemán, que es uno de los más grandes, para mí es uno de los artistas mexicanos más grandes que hay. A mi gusto de ver el arte, es para mí uno de los más grandes, el que más me gusta. Yo sé que algunos vive, me van a venir ¿verdad? encima. Está vivo. Vive. Está vivo. De hecho, la última entrevista que está por ahí, que se les recomiendo, es la que les hizo, venga Mayito, el Oso Traba, que le costó muchísimo trabajo porque no da entrevistas, pues es un señor ya grande. Y Sí, claro. está buena la entrevista, creo que le hace una pregunta de esas ¿qué escribirías en el cielo? ¿O qué cambiarías del mundo que ves hoy? Y dice, yo le quitaría el escape a las motos. O sea, ¿por qué hacen ese escándalo en la vida? Es lo que piensas. No. El viejito. Vean lo que vive en su cabeza de este artista. Es una locura, es una delicia ver su obra. Nada más, se los recomiendo que lo vean. Pedro Friedberg, si quieren echarle un ojo, véanlo. La obra está también en internet y han hecho incluso instalaciones con eso y vale la pena. La entrevista vale mucho la pena, la verdad, muy bien llevada en el estudio de él. El cuate ha estado sin computadora, sin celular. Dice, no, perdóneme, yo no le entiendo, ya no le entendí. Ya se me pasó eso, pero lo que es increíble es que su obra pareciera que fuera hecha con computadoras, con vectores. Es vectorial, pero sí parece que tiene la mano computadora y no, realmente está todo en su cabeza. Es famoso por su silla a mano también, ¿no? Que dice, oye, ¿qué opinas de tu silla a mano que se ha vendido en todo el mundo? Y dice, no, es horrible. Vean la obra, la silla a mano es horrible. Aunque la sigan comprando está bien, pero la verdad es que ni a mí me gusta. Y bueno, yo quiero recomendarles una película. Es una película nueva. Es una película que les va a dar pesadillas, pero no es una película de horror, sino es una película basada en lo que podría pasar si Estados Unidos de pronto detectara un misil nuclear en el aire. La película se llama A House of Dynamite. Es de este año. Dirigida por Catherine Bigelow, que ha hecho unas películas, sobre todo relacionadas con lo militar, ¿no? Con cosas militares, como Zero Dark Thirty, como The Hurt Locker. También en algún momento hizo Strange Days, que es una película que nos gusta buenísimo. ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo no? Está escrita por Noah Oppenheim. Noah Oppenheim fue durante mucho tiempo director de noticias de la NBC y tiene asesores especialistas en ataques nucleares. Uh-huh. Entonces, lo que trataron de hacer con esta película es darnos a la audiencia lo más cercano a una experiencia de qué pasa en una situación donde tienen 8 minutos para reaccionar sobre cómo el gobierno de Estados Unidos decide si ataca, si defiende, qué sucede. No les voy a decir más. Estás muy cerca del spoiler. Es una película de mucha tensión todo el tiempo. Muy buena. Y creo que es importante verla. Obviamente, sí, cuando uno sabe que está basada en entrevistas, en gente que trabajó en esos lugares, que tuvo esos puestos en militares en Estados Unidos y que tomó esas decisiones, y cuando los entrevistan sobre cómo hicieron la película, dicen, así es, esto es lo que esperamos. De hecho, el Pentágono está muy molesto de que se haya hecho esta película por la manera en que presenta que al final del día lo más impactante es que todas esas decisiones pasan por seres humanos que muchas veces no están listos o preparados mentalmente o con la información
para las consecuencias que pueden tener sus decisiones. Entonces, de nuevo, está en Netflix. La película se llama A House of Dynamite. Mundo futuro. Mundo futuro. Muchas gracias por haber aguantado este podcast número 195, a esas dos personas que quedaron hasta el final todavía. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mundo Futuro. Así que ya saben, si les gustó, ayúdenos a crecer, a llegar a más personas para que seamos 3 por lo menos. Síguenos, compártenos, comenta, vota por la noticia de Virtual Realidad en Spotify y además suscríbete a YouTube. Recuerda que también estamos en TikTok y en Instagram, en LinkedIn. Y bueno, como siempre, nuestra reflexión, que no nos cansaremos de decir, que como humanidad debemos tener un objetivo en común para asegurar nuestra existencia y así seguir siendo la especie dominante de este planeta. Gracias y a vivir el presente. Mundo futuro. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón, los creadores de la legendaria revista Sputnik. No predecimos el futuro, lo exploramos.